momento usted ha sentido algo sobrenatural? Muchísimas veces. Muchísimas veces. ¿Ha tenido contacto con Dios? ¿Lo ha sentido? Muchísimas veces. Muchas veces. ¿Y lo ha contado o se siente que pueden pensar que son cosas suyas o de...? La mayoría de las veces que uno predica, la mayoría, uno tiene, ¿Son dictados? siente la presencia de Dios. Entonces uno comienza con lo que uno tiene, pero luego el Señor lo dirige. Sí, eso es hermoso. Yo me maravilla conocer su historia, su trayectoria. Este país lo ama a usted porque usted es genuino y porque usted ha resistido muchas tentaciones. A usted le han ofrecido de todo. Yo creo, me imagino hasta que para ser presidente de la República. Bueno, eso lo han comentado, pero no creo que me lo hayan ofrecido en serio. Pero se lo han ofrecido. Porque lo primero es que la mayoría de la gente que puede ofrecerlo sabe que yo no le convengo. Sí. Usted sería muy mal político. No, yo se lo digo claro. Yo le dije una vez a uno que era ministro de la presidencia, le dije una vez, le digo, mira, yo llego a presidente y le pido permiso al país por un año para enderezar el país. Y el de Estadio Olímpico lo convierto, bueno, lo que está haciendo Bukele ahora, ya yo lo tenía. ¿Usted lo haría, pastor? Yo tenía en la mente eso. Pero hay gente que cuestiona eso, porque dice que está alterando los derechos humanos y una serie de cosas. Los delincuentes no pueden, o sea, la bestia salvaje, los leones, la serpiente, no pueden estar junto con la gente mansa. ¿Por qué? Porque se lo comen. Entonces los delincuentes no pueden estar junto con la gente de bien. No es que lo maten, es que lo quiten de circulación, lo pongan aparte, lo pongan a trabajar, lo pongan a estudiar, lo pongan a producir para que se gane la comida, pero que no estén en la calle, porque ¿qué es lo que saben hacer? Matar. Y eso están haciendo. Sin tener compasión con nadie. No tienen compasión. Yo admiro esa parte. Hay cosas que mucha gente cuestiona, de que no garantizan los derechos constitucionales, de que una serie de cosas, de que es un pichón de dictador Bukele, pero yo mido los resultados. Los delincuentes son los que dicen eso, sí. o los que aspiran a delincuentes. No le conviene que lo no que quiere no quieren. Porque el que está honestamente no debe de temer. No le molesta, no le afecta. Excepto que uno vea que empiezan a hacer cosas con gente honesta, porque ya ahí sí sería una verdadera dictadura. Pero a mí me cuentan que de alguna manera usted se enfrentaba a los maestros de religión. Había un problema porque comenzaba con mi nombre, Ezequiel. Entonces yo era evangélico, aunque era un niño. Y cuando iban, yo no dejaba de asistir un domingo a la escuela bíblica, la escuela dominical de la iglesia. Y yo me sabía todos los temas y me aprendía todas las lecciones. Entonces iba un seminarista de parte de la iglesia católica a dar catecismo al curso que yo estaba. Entonces yo le contestaba, le hacía preguntas incómodas. Entonces él se incomodaba conmigo. Y un día me denunció a la dirección y me llevaron de castigo a la dirección. Eso me motiva a mí a hacer una carta al secretario de Estado de Educación, que en entonces era Joaquín Balaguer. Yo simplemente hice esa carta por lo que la molestia que me causaron. Pero yo no sabía la respuesta de allá para acá, que le iban a dar. Fue un ramplinazo, parece lo que le dieron al director de la escuela. Y entonces me trataban así. Y me decían, en la hora de religión yo me puedo ir para el taller, para el patio, para donde yo quisiera. Yo era libre. Y me trataban hasta con temor. Y después de adulto es que yo descubro cuál fue el problema. Es que yo soy Ezequiel Molina. Y el que gobernaba era Trujillo Molina. Y parece que creyeron que había una relación. Pero de alguna, no se enfrentaban por asuntos teológicos, por asuntos exactamente, bíblicos. Por eso era que nos enfrentábamos. Ok. Pues yo le citaba versículos bíblicos. Y en la iglesia católica de ese tiempo no es como la de ahora. Ah, porque era la católica. Era la católica de ese tiempo, que no permitían ni que uno leyera la Biblia. Y yo iba con un Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque se volvía loco, decían. Entonces yo llevaba un Nuevo Testamento a la escuela. Entonces eso le hacía daño a los estudiantes, según decía el seminarista. Yo me considero un cristiano, aspirante a evolucionar, a ser mejor, pero le creo a Cristo y ciertamente trato de ser mejor todos los días, con mis limitaciones. Yo no soy muy bíblico, no conozco mucho de la Biblia, pero me apasiona las cosas de Dios, ¿no? Desde siempre, en esta
etapa de mi vida mucho más. A veces me llama la atención cuando yo veo cuando una religión ataca a la otra, o sea que un evangélico a un católico, y como no soy soy un poco neófito, no entiendo esas cosas cuando yo digo, bueno, es que si todos aman a Dios, entonces ¿Cuál es el vamos problema? a unirnos. ¿Dónde está el problema? El problema está porque si el fondo es Jesucristo, entonces somos hermanos. El problema está en cómo le servimos a Jesucristo, la forma. Entonces ahí viene la diferencia. Por ejemplo, nosotros tenemos diferencias doctrinales con la Iglesia Católica, como por ejemplo el culto a María, la infalibilidad papal, la transustanciación. Nosotros tenemos otra forma de interpretar la Biblia. Entonces, esa es la diferencia. Pero cuando estamos, por ejemplo, en Medio Oriente, donde lo que hay es musulmanes y cristianos, hay católicos, evangélicos, adventistas, es la misma cosa. Siguen la misma doctrina. Porque Cristo está en el centro. Entonces, cuando se trata de eso, ahí es lo mismo. Y no todos, porque yo creo que si uno sigue lo que dice la Biblia, todos hablaran el mismo idioma. Entonces, hay algunas religiones que no siguen todo lo que dice la Biblia. Bueno, por ejemplo... Porque la Biblia es una, ¿no? Porque es la interpretación que se le da. Ah. Por ejemplo, la Iglesia Católica interpreta que debe confesarle sus pecados al sacerdote. A un ser humano. A un ser humano. Nosotros interpretamos que solo a Cristo. Entonces ya hay un choque. Y de rezar y orar, ¿cuál es la diferencia? Porque rezar es repetir. Y orar es hablar con Dios como uno habla con su papá. Como te nace. Como le nace. Incluso, papá Dios, mira, estoy incómodo con esto. Sí. Y yo pensaba que iba a lograr esto y no lo logré, papá Dios, ¿qué te pasa? O sea, la oración no se ensaya. Pero todo eso es válido, uno decir todo lo que uno le siente, eso con el respeto que amerita. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, cuando yo me hinco a orar, yo abro mi corazón y saco todo lo que hay, espontáneamente y sin ensayo. Que no es lo mismo que repetir una letanía que ya yo me aprendí. Es como Ezequiel, su hijo, Ezequiel Junior, que gracias a Dios ya está en evolución y para Dios va a estar muy bien. Me imagino que hay momentos que dice, papá, yo no estoy de acuerdo con esto. Exactamente. Mira, yo quisiera esto, esto y esto, ¿verdad? Y porque hay cabeza propia. Correcto, con el respeto que amerita, exacto, obviamente, ¿no? Exacto. Pero entonces, a veces yo siento que se confunden. Por ejemplo, los evangélicos cuestionan, no les gusta, porque la Biblia lo dice, de adorar objetos. Ajá. De idolatría. Yo dentro de mi ignorancia, yo tenía a Dios, a Jesús en la cruz, en mi casa, y creía que me la estaba comiendo. Pero dentro de mí había una buena intención. Exacto, sí. Y bueno, María, la mamá de Jesús, o sea, ¿y cómo adorar a María puede ser malo si es la mamá de Jesús? Esas son son de las cosas que dividen. Sí. Porque ella dijo, adórenlo a él. Ella. Cuando trataron de adorarla a ella lo mandó para donde él. Entonces nosotros lo que hacemos es obedecerle a ella también. Porque ella descubre que es Dios. O sea, ella sabía que él estaba por encima de ella. Porque ella fue un instrumento, ¿no? Ella fue un instrumento perfecto. Y entonces pero ella sabía lo que había. Entonces ella misma lo respetaba como Dios a él. Muy bien. Luego que usted va creciendo, ¿cuándo se vuelve un pastor? ¿Cuándo? Bueno, a mí me utilizan en la predicación, mi iglesia, ya a partir de los 14 años y medio, tan pronto me bautizan. Luego hubo un caso en que yo me sentí como oficializado, cuando mi pastor me manda a otra iglesia a representar a mi iglesia y a predicar. Era una campaña de jóvenes. Entonces yo fui a representar mi iglesia. Mi iglesia era la Asamblea de Dios que está en la Duarte, y donde prediqué era una que está en la Barahona, 151, la Iglesia de Dios, que había una campaña de jóvenes. Y cuando me envían a predicar ahí, en representación de mi iglesia, para mí eso fue la graduación. Entonces a partir de ahí yo lo cogí en serio. Y de ahí seguí predicando hasta que en una ocasión hubo una situación en una iglesia en Ocoa y me mandan de pastor. Yo tenía menos de 17 años. Y me mandan de taponero. Ya yo me lo creí. Y seguí por ahí hasta la fecha. Dios lo iluminó, uno es instrumento de Dios.
y proyecto de Dios, ¿no? Amén. ¿Cómo se siente llenar el Estadio Olímpico, tener 50,000 gente ahí sin dar picapollo, ni carros, ni un gran premio, ni la promesa de que el que vaya va a tener un puesto en la política, ¿no? Me explico, o sea, Sí. ¿cómo se logra eso, Pastor Ezequiel? Lo primero es que eso no estaba en agenda. ¿Cómo es eso? Eso se ha ido dando poco a poco, de manera espontánea. Eso comenzó en una iglesia que yo pastoreaba en el Ensanche Payat, ahí casi esquina Albert Thomas. Ahí no cabían como 150 gente. El 1 de enero, la primera que se hizo ahí, como 100. Y el predicador de esa primera concentración fue el que hoy es el papá de Rubí Pérez. Francisco Pérez fue el primer predicador de esa actividad. Habían como 150 gente. Quedó muy bonita la actividad. El año siguiente lo volvimos a hacer y lo hicimos 3 o 4 veces en esa iglesia. Luego no cabíamos. Entonces fuimos a otra iglesia Se más fue grande multiplicando. y fuimos cambiando de local, hasta que en el 75 entramos al estadio de La Normal. Y ahí tuvimos unos años, fuimos al Palacio de los Deportes, hicimos un año, volvimos a La Normal y luego en el 81 caímos en el Estadio Olímpico, hasta la fecha. Pastor Ezequiel, pero usted predicaba en las esquinas de la Romana y alguna gente le hacía caso por ser el nieto de doña Andrea. No era así, más o menos. Sí, no, donde quiera que yo iba, yo era el nieto de doña Andrea, porque doña Andrea era conocida por los pastores. Entonces yo me gustaba predicar y visitar los pueblos, Santiago, yo me iba a cualquier sitio, pero yo iba con la carta era el nieto de doña Andrea. Esa era la carta. Ajá, credencial. y no había celulares cuando eso, ni internet. Pero eso le abría las puertas. Eso abría ¿Qué las piensa usted a propósito de estos aparatos, del internet, de las redes sociales, de todo esto? Que es ¿Qué es un excelentísimo instrumento para bien o para mal. Bien. Porque de que lo estamos usando para bendición es innegable. Y de que lo están usando para maldición también es innegable. Pero nosotros lo usamos con lo que sabemos. Nosotros estamos, bueno, que ahora el mundo se alcanza con un aparatico. Sí, pero todo depende del uso que uno le dé. Exactamente. Porque puede ser un valioso instrumento de multiplicación de bendiciones, De bendición. de cosas positivas, de ayudas. Y de perdición y de perversidad. Pero también está el lado oscuro y de mucha gente que aprovecha esto para acabar con reputaciones, con Y para hablar con pervertir. ligereza de otros Sí. sin tener ningún tipo de filtro. Para hacer daño. Correcto. Yo tengo la misma respuesta. O sea, yo no enfrento, yo no peleo. Y yo tengo 2 testigos o 2 socios. Uno no se puede poner a luchar con los que le quieren hacer daño. Usted se casó muy joven. Bastante.